de La Nación, el señor Nicolás Trota. Buenas noches, no sé si ya estamos ahí. Ahí está. Nicolás Trota, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Nicolás, estamos abordando el tema de la vuelta a las clases, la presencialidad, la actitud que tomó la oposición en relación a esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la postura desde el gobierno nacional con la vuelta a la presencialidad ahora en pocas semanas? Bueno, nuestra postura es que tiene que volver a ser el ordenador de nuestro sistema educativo. Esa es la agenda de trabajo que venimos desarrollando desde el 2020, al punto que nosotros en el mes de noviembre tomamos 2 medidas que tienden a priorizar la presencialidad en el ciclo lectivo 2021. Por un lado, un plan de trabajo que le presentamos a todos los gobernadores y gobernadoras y al jefe de gobierno, denominado a las aulas, el despliegue necesario de trabajo para permitir que comiencen las clases de manera presencial, de manera segura. Y la segunda medida fue colocar a los maestros, a docentes y no docentes como grupo priorizado al momento de acceder a la vacuna. Y eso es lo que nos permite, con la experiencia transitada en el 2020, con la evidencia construida en el 2020, proyectar un inicio de ciclo lectivo según la fecha determinada por cada jurisdicción, en el marco de una presencialidad cuidada, cumpliendo los protocolos, pero es el compromiso del Estado Nacional y de todas las jurisdicciones, al punto que en las últimas 2 semanas yo he recorrido y mantenido reuniones en 13 provincias argentinas, las provincias de Cuyo, de NEA y de NOA, con gobernadores, ministros y ministras, y con los sindicatos avanzando en esa agenda, y mañana estamos empezando la recorrida por las provincias de la Patagonia, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén esta semana. Ministro, buenas noches. Lourdes Suazo lo saluda. Teniendo en cuenta, recién hablábamos del caso particular de la provincia de Buenos Aires, porque hablábamos justamente con uno de los gremios y nos hablaba de un listado de 8 protocolos, cómo lo fueron pensando, diagramando, y la verdad que da un poco de envidia si uno mira a otras jurisdicciones. Lo digo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque hay algo que no está funcionando. ¿Cuál sería la manera de destrabar la situación? Porque en CETERA están diciendo no descartamos retención de tareas. A Demis dicen vamos a hacer asambleas y veremos qué pasa, y faltan nada más que 3 semanas para el 17. ¿Cuál sería la clave para destrabar la situación actual? Bueno, primero los protocolos son nacionales federales, los aprobamos el mes de julio. Es más, tuvimos una reunión de trabajo con todos los ministros y ministras de la Argentina, de las provincias. Lamentablemente la única ministra que no estuvo fue la ministra de la ciudad. Claro. En una reunión que sostuvimos el día viernes participó sí un funcionario de la ciudad, pero todas las demás provincias participaron sus ministros o ministras. Y a partir de allí vemos que los protocolos están vigentes, vamos a simplificar algunos aspectos, pero dejando claro que lo que debemos promover todos aquellos, ¿no?, gobierno nacional y provinciales y la propia ciudad, es un regreso seguro. Protocolos que reflejan lo que se transitó el año pasado, que no fue una presencialidad intensa en la cantidad de estudiantes, pero sí permitió llevar a la práctica los protocolos y ver que es posible un regreso seguro. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, lo que nosotros le pedimos, yo en particular le pido al jefe de gobierno, como él plantea siempre la importancia de la educación, que se involucre en el diálogo con los sindicatos como hacen otros gobernadores. El vínculo entre su Ministerio de Educación y los sindicatos está muy desgastado. Entonces, si queremos realmente priorizar la educación, priorizar la escuela, tratar de superar los conflictos, tiene que haber un interlocutor nuevo que debe ser el propio jefe de gobierno, porque la ministra y su gestión no han posibilitado este diálogo, una relación que viene con mucho desgaste de hace muchísimo tiempo. Claro. Ministro Gustavo Idoyaga, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? En la recorrida por el interior del país, ¿cuáles fueron los planteos principales que tuvieron? Yo trato de imaginarme, protocolos, infraestructura. ¿Pasó por ahí? ¿Por dónde pasa la problemática educacional en el interior? Bueno, en el diálogo con los sindicatos, porque en las 13 provincias que estuvimos mantuvimos reuniones con los sindicatos. Algunas no estuvieron exentas de tensiones, ¿no? Sí. Porque tenemos 2 grandes desafíos de cara al inicio del ciclo lectivo. Por un lado, todo lo vinculado a la pandemia, protocolos, realidad epidemiológica que lo haga posible, inicio del proceso de vacunación, que nosotros hemos sido claros, la vacuna es una herramienta para intensificar la presencialidad, pero no es condición indispensable para la presencial. Pues seamos conscientes que no vamos a poder vacunar a 1.450.000 docentes y no docentes antes del mes de marzo. Y la otra dimensión fundamental siempre que se inicia un ciclo electivo es la negociación paritaria. En algunas de las 13 provincias que visitamos
Todavía hay marco de tensión, pero con el diálogo con los gobernadores observamos que hay una voluntad por parte de cada jurisdicción de avanzar para que nos permita, ¿no?, un regreso seguro con protocolos que es tan importante para nuestros chicos, para nuestras chicas y para las familias. Nicolás, ¿crees que hay una utilización política desde algunos sectores de la oposición sobre este tema? Me refiero a las expresiones del expresidente Mauricio Macri. ¿Hay una intención de plantear una idea así como que desde el oficialismo no se quiere volver a la presencialidad? ¿Es esa, lo lees de esa manera? Yo creo que hay una oposición que hace cartas, que envía tweets, y hay una oposición que es oficialismo en sus jurisdicciones, ¿no? Y yo he dialogado con 3 de esos gobernadores en las últimas 2 semanas. El gobernador Morales, de la provincia de Jujuy, el gobernador Suárez, de la provincia de Mendoza, y el gobernador Valdés, de la provincia de Corrientes. Y con ellos trazamos una agenda en común. Tanto sus gobiernos, que son de Cambiemos, como el gobierno nacional, están trabajando mancomunadamente en este desafío de un regreso seguro a las aulas. Luego hay otras expresiones políticas que creo yo, en el caso del expresidente Macri, si él habla de la escuela, de la educación, primero debería explicarle a millones de adolescentes que hoy no tienen una computadora por qué su gobierno tomó la decisión de interrumpir Conectar Igualdad y dejar de distribuir computadoras a los chicos y a las chicas, tan necesarias siempre, pero mucho más en un marco de alternancia de presencialidad y no presencialidad que nos impone la pandemia, porque hay un gobierno que tomó la decisión de distribuir computadoras, el gobierno de la expresidenta Kirchner, hoy nuestra vicepresidenta, y hoy el gobierno de Alberto Fernández, que vuelve a transitar ese objetivo, pero durante 4 años hubo una retracción del Estado que no solo implicó dejar de distribuir computadoras, sino al mismo tiempo fue una política que destruyó más de 5.000 puestos de trabajo en el sector industrial de la electrónica en la Argentina. Ajá. Nicolás, recién marcabas esto de que vacunar más de 1,5 millones de docentes antes de marzo es imposible. ¿Están evaluando la posibilidad de una intermitencia, de que, dadas ciertas condiciones climáticas, puede favorecerse el inicio de las clases por la ventilación, las ventanas abiertas en las aulas, estas cosas, y que después haya que volver un poco para atrás? ¿Están evaluando estos esquemas de ida y vuelta? Bueno, nosotros planteamos que va a ser un esquema de alternancia. No es un regreso de todos los chicos de manera simultánea como era en marzo, pero sí que tenemos que priorizar claramente la presencialidad cuidada. Y eso implica los protocolos que están vigentes, que volvimos a debatir y discutir con todos los ministros el día viernes, reafirmando muchos pasos a partir también de la participación de las referencias epidemiológicas y sanitarias de cada jurisdicción. Creemos que hay que avanzar, hay que ser claro en esta priorización de la escuela, inclusive ciertas decisiones de nuestra cotidianeidad, ¿no?, van a poder ser impactadas por decisiones para priorizar la escuela, ¿no?, porque necesitamos siempre indicadores epidemiológicos que nos permitan presencialidad en la escuela, no llegar a situaciones de mucha gravedad que implique tener que poner en suspenso, pero inclusive cuando se ponga, si llega el determinado caso en suspenso en alguna jurisdicción, tiene que ser por un plazo corto, para evaluar semanalmente si se puede volver a avanzar a un regreso cuidado. Y por supuesto es alternancia y vacunación creciente que nos va a llevar varios meses, por supuesto. Bueno, esperemos que no se dé esa intermitencia, ¿no? Que los números sanitarios nos acompañen y no tengamos que suspenderlo. Hablábamos más temprano de uno de los protocolos, tiene que ver con el transporte, ¿no?, para los chicos, porque lo que se está viendo también durante las colonias de vacaciones, ahora en verano, en Cava, es que algunos micros están rompiendo, perforando las burbujas al mezclar algunos colegios y tratando también de cubrir mayor cantidad de grupos. En el caso de los colegios, ¿cuál es el macro global sobre el transporte? Porque también el transporte público va a verse más repleto, porque algunos padres que no tienen ni microescolar ni autos particulares van a tener que circular y usar estos servicios. ¿Cómo es el macro sobre el transporte a nivel nacional? Bueno, primero que el uso de todo transporte que no sea el transporte individual de la familia, sea que llegue caminando, en bicicleta o en automóvil, implica todas las medidas que están vigentes, tapaboca, medidas de higiene, el distanciamiento posible. Digo, ahí no es, y en el transporte público también.
¿no? En el caso de todo lo que fue la presencialidad a lo largo del 2020, se autorizó el uso del transporte público para los estudiantes y por supuesto también para los docentes, cuestión que va a estar vigente al momento del regreso a la presencialidad. Y para los padres, ¿no? Para los padres de los niños chicos. Por supuesto también para los padres y para los chicos. Y en este esquema de alternancia entre presencialidad y no presencialidad, porque no es un regreso de 15 millones de personas al sistema educativo como ocurre previo a la pandemia, implica también intentar no saturar el uso del transporte público, principalmente en nuestras grandes ciudades y más que nada en el AMBA, que no solo se usa mucho el transporte público, sino lo que nos plantean los especialistas y el propio Ministerio de Transporte es que el tiempo de uso en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires es mucho más largo por las distancias que en el resto del país. Claro. Entonces este regreso con alternancia, pero también con cierto escalonamiento, es lo que permite no saturar por un momento el uso del transporte público, que va a implicar también, ¿no? Por supuesto, todas las medidas de control y los protocolos vigentes. Ministro, usted habló de alternancia, creo que se cortó, ¿no? No. Usted habló de alternancia. Ahora que nos referimos al tema de alternancia, un ejemplo sería, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes está primero, tercero y quinto grado y los otros grados lo hacen de manera virtual. ¿Qué se está trabajando en materia de protocolos para establecer esa alternancia? Bueno, son la propuesta pedagógica vigente en el 2020, que es la decisión que se ha tomado de simplificar la propuesta para que haya 1 o 2 marcos que se puedan aplicar en todo el país, decisión final por supuesto de cada jurisdicción, pero que esto facilite también el esquema de organización de las familias, ¿no? Y ahí lo que hay que lograr es dividir las aulas, ¿no? Que una parte de primer grado vaya el lunes, otra parte vaya el martes, otra misma que fue el miércoles. Discúlpeme, entonces quiere decir, de primero, vamos a primaria, de primero a séptimo grado el tema sería el 50%, como si fuese un aforo por aula. Aproximadamente, ¿no? Ahí también tenemos que ver un aforo. Sí, eso sería un ejemplo, ¿no? Y ahí sí, también la recomendación y lo que se ha conversado con todos los ministros de Educación es que se repita la jornada que tenía el estudiante. Si el estudiante tenía jornada simple, vaya todo el día que le toque ir a su jornada simple. Sí, y eso para que tengan una única salida y que también sirva a la familia para organizarse. Tenemos que maximizar el tiempo en el aula, ese es el compromiso, un tiempo seguro con todos los protocolos, también porque este 2020 ha sido muy complejo, y el 2021 es un año que no solo tenemos que transitar los aprendizajes proyectados, sino también lo que nos quedó pendientes del 2020, que funciona como una unidad pedagógica. Seguro. Ministro, cuando escucha hablar de los gremios docentes como que tienen secuestradas las escuelas o que en realidad lo que quieren es evitar trabajar, teniendo en cuenta el trabajo arduo que llevaron adelante el 2020, ¿no? No solamente los chicos fueron los grandes héroes, sino también los docentes que hicieron malabares. Muchos mayores que no tenían contacto asiduo con internet tuvieron que aprender con una velocidad máxima. ¿Qué balance hace de lo que fue ese primer año de pandemia? Enorme compromiso de los docentes, ¿no? Y uno lo palpa, lo dialoga, cuando recorro las escuelas lo observo, cuando dialogo con las familias, ¿no? Por supuesto también mucho compromiso de los chicos, de todos nuestros niños, niñas y adolescentes y de las familias. Por eso me parece que muchas veces se establece una responsabilidad en los docentes e inclusive se trata de demonizar a las organizaciones sindicales. ¿No? Cuando hay un conflicto, más allá que pueda haber en algunos casos cierta intransigencia, ¿no? Pero la máxima responsabilidad en generar los canales de diálogo siempre es del Estado. Y lo decimos desde un gobierno que reinstitucionalizó la paritaria nacional docente, ¿no? Que hemos firmado 4 paritarias en el 2020. Y esto no quiere decir que hayan sido encuentros sin tensiones, porque existen y van a seguir existiendo tensiones con los sindicatos. Ahora, lo que no puede haber en cualquier esquema de la construcción de consensos, una descalificación del otro. Y cuando vemos, en particular en la Ciudad de Buenos Aires, hay una tensión. Hay inclusive por parte del gobierno de la ciudad cierto esquema de descalificación, de no buscar un puente. Por eso yo le pido al jefe de gobierno, ¿no? Que haga un esfuerzo. Si él plantea que la escuela es importante, ¿por qué no se involucra directamente él para intentar correr el conflicto? Que es un conflicto que viene de larga data, es un conflicto, recordemos, que se vincula también a la propuesta de la universidad
de la Ciudad de Buenos Aires, la Unicaba, que se vincula a un esquema de calificación constante, ¿no? Y en aquellos lugares donde hay un conflicto, la política, el gobierno tienen que intentar generar espacios comunes. Y una vez que se agota el diálogo, ¿no? Pero después que uno lo intentó una y otra vez, por supuesto que el Estado tiene que tomar su decisión. Claro. Pero hay que tratar de evitar esos conflictos porque muchas veces a partir del diálogo logran resolver. Todos los años, por esta época misma o en el mes de febrero, uno de los grandes titulares en los últimos años era peligra el inicio de clases por los paros, porque no hubo convocatoria a paritaria nacional docente. Por suerte, eso fue algo que se liberó este año, como bien dice, porque ya en diciembre hablábamos de nuevos acuerdos, de nuevos bonos, como un mínimo básico que garantizaba. Seguramente las tensiones habrán estado, pero ese elemento de tensión lograron desactivarlo a tiempo. Yo le quiero decir que de las 13 provincias que mantuvo reuniones con los sindicatos, sí, hay 3 provincias que todavía hay marco de tensión. En las restantes provincias se ha logrado no solo institucionalizar un camino de un regreso seguro, ¿no? Con responsabilidad por parte del Estado, del gobernador, pero también de los docentes. Hay 3 provincias que hay ciertos niveles de tensión que esperemos que a partir de las próximas semanas se logren encauzar a partir de las mesas salariales, las mesas paritarias, que es la herramienta que tienen los estados para encontrar consenso. Y nosotros, ¿no? En la última paritaria la firmamos el 30 de noviembre, ¿no? Que permitió elevar el salario inicial garantizado, fortalecer el incentivo docente y el fondo compensador, que son las herramientas que tenemos del Estado Nacional para acompañar a las provincias, y asumimos el compromiso de volver a convocar a los sindicatos en el mes de febrero, como vamos a hacer para volver a negociar, y estamos seguros que a partir del diálogo vamos a encontrar un camino en común. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Está claro que la intención del gobierno y por todo lo que nos estás contando, están trabajando muy activamente en eso, incluso con tu recorrida por el país, en volver a la presencialidad, y esto desarma un poco este argumento de cierta parte de la oposición que quisiera hacer ver como que no es así y como que no hay una preocupación por este tema. Así que te agradecemos mucho todo lo que nos contaste un domingo a esta hora. Y bueno, esperemos por el bien de todos y por el organizador social que implica la escuela, volver a la presencialidad y a la normalidad lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Ese es nuestro compromiso. Buen domingo para todos. Gracias, ministro. Muy amable, Bueno, a ver, queda claro, ¿no? Como para repasar. Ahí dice, mirá, es importante, hay pero ganas de que haya clase presencial. es que ya se tomó la decisión, ¿no?